Damos continuación entonces a nuestro evento con la conferencia Impacto Social en el Aula, a cargo del magíster Andrei David González Restrepo. Andrei es licenciado en Psicología y Pedagogía, magíster en Desarrollo Social y Educativo. Andrei es docente de formación y corazón con más de 20 años de experiencia en los cuales ha diseñado procesos formativos en educación superior para docentes, en las que se establecen las didácticas para el desarrollo de competencias y procesos formativos centrados en el desarrollo de los aprendizajes. Cuenta con una amplia trayectoria académica e investigativa con comunidades diversas en el acompañamiento y adecuación de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad cultural, étnica, social, cognitiva y física. Actualmente es el coordinador general de la transversalidad curricular en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bienvenido, profesor, a este evento de Campus Day y adelante con su conferencia. Gracias, muchísimas gracias, profes. En principio les pido disculpas. Justo estaban organizando un tema con el internet y estaban reiniciando y parece que algo quedó pegado y no pude desarrollarlo bien. Bueno, profes, muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con su mercedes. Quiero que su mercedes me confirme si están viendo mi pantalla. Sí, profesor, estamos viendo su pantalla. Bueno, muchísimas gracias, profe. Yo les voy a contar algo particularmente, profes. Pues recibo la invitación con mucho beneplácito frente a lo que significaría el desarrollo pues, de unas ciertas reflexiones acerca de este impacto social en el aula. Yo estuve dándole vueltas durante algún tiempo, estuve pensando cuál sería la mejor manera y el mejor mecanismo de contar un poco o de echar una carreta que les hiciera sentido, profes, y que de alguna manera pudiéramos tener como unos elementos plus para poder desarrollar un acercamiento pues comprensivo a lo que tiene que ver con el impacto social. Y definitivamente entonces quise retomar un ejercicio que hemos venido desarrollando con los profesores de responsabilidad social, en donde hemos tratado de identificar una serie de panoramas específicos acerca de lo que se esperaría tuviera una propuesta disciplinar y que de alguna manera tuviera un impacto en el aula particular. Entonces, profes, aquí lo voy a dividir, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero voy a contar un poco algunos factores relacionados específicamente con lo que consideraríamos nosotros se debería tener en cuenta para diseñar una propuesta de impacto social en el aula, y un segundo elemento, un segundo abordaje para contar 3 experiencias que me parecen sumamente interesantes que tienen que ver con la intervención en escenarios virtuales. ¿Listo, profes? ¿Sí les parece? ¿Le haya sentido al desarrollo de esa manera? Yo no sé si podemos ir interactuando, profe. A mí me gusta mucho más que pudiéramos ir hablando y dialogando, pero entonces quisiera saber si a ustedes, profe, les hace sentido que podamos abordarlo de esa manera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hacemos de esa forma? Profesor, pues a través de los comentarios ellos nos estarán escribiendo y pues al perfecto. final lo haremos, sí señor. Listo. Ellos van a estar realizando preguntas. Bien, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, profe. Aquí vamos a tener la primera parte que tiene que ver específicamente con un proceso que hemos titulado que tiene que ver con 2 aspectos generales de la formación. Y el primero tiene que ver con las estrategias educativas desde la responsabilidad social. Es decir, aquí les voy a contar una serie de, qué sé yo, indicadores de elementos que van a ser importantes para poder identificar la manera en que se deberían abordar las estrategias educativas desde la responsabilidad social. Y el otro factor importante son los proyectos pedagógicos del fortalecimiento comunitario. ¿Y por qué lo dividen en esos 2 niveles particulares?
porque estaríamos diciendo, por ejemplo, que la primera, que tiene que ver con estrategias educativas desde la responsabilidad social, establece las pautas generales que se debería incorporar por todo profesor en Uniminuto y que le permita de una manera directa adaptar las estrategias didácticas en su aula, específicamente pensando en el impacto social. Pero el segundo, proyectos pedagógicos de fortalecimiento comunitario, tendría que ver con todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta para formular una estrategia de carácter interdisciplinar que puede ser referida a un conjunto de profesores o en la práctica social o en la práctica de responsabilidad social o en cualquier elemento particular que de alguna forma termina complementando nuestro proceso formativo. Para el primero, que tiene que ver con las estrategias educativas desde la responsabilidad social, hemos identificado 4 factores que son grandes, que son importantes y que deben ser específicamente condiciones que me van a delimitar el abordaje de la responsabilidad social en el aula. Entonces, profes, este primer abordaje, esta primera línea de trabajo, tiene que ver es, bueno, ¿cómo hace cualquier profesor? En Uniminuto, llámese profesor de química, de álgebra lineal, de estadística descriptiva, de CEPLEC, de inglés, de cualquiera que pueda para que pueda desarrollar un conjunto de estrategias que deben estar referidas a su proceso formativo y que deben estar asociados específicamente pues a la responsabilidad social o el impacto social. Entonces, lo primero tiene que ver con incorporar de manera clara y puntual los principios de la educación para el desarrollo desde una revisión documental. Es decir, tiene que tener claramente una estrategia, un factor asociado específicamente a cuáles serían esos principios de la educación para el desarrollo, que ya los vamos a mirar y que de alguna manera tienen que ver con la implementación de una serie de estrategias, pues dentro de la perspectiva del aula. Pero el segundo elemento es, y a propósito, por ejemplo, del tema, de los temas que nos ocupan específicamente en este coloquio, en este encuentro, en estas charlas, son herramientas virtuales para el análisis de fenómenos sociales. Y aquí hay un elemento fundamental, interesante, que hemos podido empezar a dialogar. El tercer elemento son estrategias didácticas referidas específicamente a la responsabilidad social y el cuarto elemento, estrategias de seguimiento y evaluación de orden participativo. Entonces, vamos a pasar esto un momentico para poder dialogar específicamente sobre esos 3 criterios, esos 4 criterios que todo profesor en Uniminuto debería incorporar en cierta medida para empezar a reflexionar acerca de cómo desarrollar una propuesta de impacto social en su aula, llámese desde cualquier perspectiva. Bueno, entonces el primer elemento fundamental para tener en cuenta para incorporar este conjunto de estrategias dentro de la perspectiva del impacto social en el aula, tiene que ver con la incorporación de principios de educación para el desarrollo a través de una revisión documental. Pero dentro de una perspectiva clara deberíamos tener por lo menos estos aspectos. La no violencia como una práctica clara, es decir, todo proceso educativo desarrollado que tenga un desarrollo específicamente centrado en el impacto social debe incorporar dentro de su perspectiva los conceptos fundamentales de la no violencia, que se refieren específicamente a un actuar, a un propósito, a una manera de intervenir dentro del entorno y que de alguna manera lo que designa es una práctica de vida, una forma de relacionarse consigo mismo, con el entorno y que tiene que ver con el reconocimiento de los otros, las perspectivas de singularidad, el reconocimiento pues de un actuar pacífico y reconciliado. Entonces, toda propuesta educativa debería incorporar principios específicamente asociados a la no violencia. Pero otro elemento fundamental son los factores ambientales desde la enseñanza de su disciplina. Y aquí hay un elemento fundamental, y es que cuando nosotros hablamos desde cualquier desarrollo educativo, llámese como se llame, ya sea en ingeniería, ya sea en administración, ya sea, qué sé yo, en artes, siempre hay unos factores de afectación que van a tener que referirse para poder incorporar una relación crítica que tendría nuestro estudiante con su comunidad. Pero también la noción de justicia social.
todo proceso formativo debería tener una clara relación específicamente a la nominación de la justicia social, de equidad, del reconocimiento de la diversidad, del reconocimiento de esos factores que nos permita identificar un crecimiento colectivo en igualdad. Pero también un abordaje de género en esa práctica de conocimiento. Y aquí me quiero detener un momento, porque cuando hablamos de abordaje de género en su práctica de conocimiento, no estaríamos hablando solamente de incorporar autores, mujeres, o desde una perspectiva singular o diferenciada, sino que tiene que ver con incorporar nuevas formas o formas diferenciadas de construcción del conocimiento. El pensar, por ejemplo, en la perspectiva de género, en la construcción de conocimiento implica saber que hay unas maneras en que se construye de un orden formal y estructural el conocimiento, pero hay otras referidas específicamente a lo subordinado, a lo subalterno, que también puede ser capitalizado desde la perspectiva del saber cultural. Entonces yo puedo establecer una práctica en donde reconozca los saberes occidentales, los saberes disciplinares, puestos y expuestos de una manera específica, pero también debería incorporar esas otras discusiones, esos otros discursos de orden local que permitirían entender que ese objeto de conocimiento se construye de diferentes maneras. Y el quinto elemento importante asociado específicamente a los principios de educación para el desarrollo es el principio de la interculturalidad, profesor. Aquí es un elemento fundamental que por demás estos 5 principios, pensando en la interculturalidad, la noción de género, justicia social, factores ambientales y la no violencia, también están relacionados directamente desde una perspectiva clara y puntual con la internacionalización del currículo. Porque cuando hablamos de la interculturalidad, hablamos de otras formas de conocer y expresar el saber, profes. Entonces, dentro de esa perspectiva, digamos lo que toda práctica educativa con un impacto específico debería tener un amplio resultado, pues, de la incorporación de diferentes factores. Ese es el primer ejercicio, el primer eje que nos toca empezar a conocer, a reconocer, a identificar y que de alguna manera podamos familiarizar a todos los profesores, a todos los docentes en estos elementos para implicar unos ejercicios de práctica social. Pero aquí aparece otro elemento importantísimo que tiene que ver con herramientas virtuales para el análisis de fenómenos sociales. Entonces aquí hay un elemento interesantísimo y es, no todos los procesos educativos, y ahorita que hablando en una perspectiva de pandemia, deberían incorporar un ejercicio pues práctico en el relacionamiento directamente con las comunidades académicas. Tal vez podemos utilizar las redes sociales para poder determinar unos factores que nos van a permitir desarrollar nuestras prácticas, nuestro desarrollo de impacto social. Por ejemplo, las técnicas de etnografía virtual. Y cuando hablamos específicamente de etnografía virtual, estamos hablando de esas formas de reconocer las nuevas ciudadanías, esas ciudadanías en donde se mueven nuestros estudiantes, porque es que los procesos educativos han venido cambiando, profe. ¿En qué sentido? En que los ciudadanos, las personas con las que hoy interactuamos en el aula no son las mismas de hace 20 años, de hace 30 años. Comprenden la territorialidad de otra forma, comprenden los escenarios sociales de otra forma, comprenden la interacción de diferentes maneras. Y uno puede pensar que esta generación es una generación de tránsito, porque en este momento estamos conviviendo con dos factores absolutamente complejos. Estaríamos hablando de unas prácticas sociales arraigadas en el relacionamiento directo con lo fáctico, con la materialidad, con lo objetual, con lo que me rodea, pero también unas prácticas sociales asociadas con la mediatización, las perspectivas cibernéticas, las formas de relacionarse, aparecer, construir ciudadanías digitales, construir identidades digitales de unas maneras absolutamente complejas. Hoy nuestros estudiantes inclusive están mirando las posibilidades de obtener unas prácticas profesionales desde la perspectiva del ciberespacio, el desarrollar estrategias y ganarse la vida dentro de las lógicas que ofrecen las redes. Por tanto, la etnografía virtual es una herramienta absolutamente interesante desde que fue postulada hace 10 años por Christine Hein
donde establece que de alguna manera el escenario de la cibernética, la virtualidad más bien, establece unos foros absolutamente interesantes para identificar las maneras en que se va a circular el conocimiento. Y esto tiene que ver con las maneras de relacionarse, de circular estos procesos, de producir, de reconocer, de ser parte interactuante de los ejercicios, pues desde los escenarios digitales. Profesor, hay un elemento súper importante asociado dentro de esta lógica y quisiera contarlo, no aparece dentro de esta perspectiva, pero desde hace un tiempo he venido trabajando con la lógica de la poshumanidad. Y la lógica de la poshumanidad tiene un complejo determinante que sería en el sentido básico de, como seres humanos, ya no somos menos seres humanos y más un híbrido cibernético entre máquina y hombre. Porque tenemos una serie de extensiones digitales que nos permiten reconocer nuestros escenarios, la interacción de nuestros escenarios y la interacción de nuestros escenarios sociales de diferentes maneras. Es decir, hace, qué sé yo, 20 años, se contrataba un arquitecto, un delineante, si se quiere, de arquitectura, para que pudiera producir de una manera, pues, ejemplar, un boceto que replicara la realidad. Y esta persona debería tener unas habilidades motoras específicas, una creatividad, una cierta coordinación para poder producir un diseño que fuera aceptable en el mundo específicamente, pues, económico en donde se movía. Hoy los arquitectos utilizan AutoCAD. Casi que el AutoCAD es una extensión de su propio desarrollo. Entonces no necesitan saber todo lo que deberían saber acerca de la producción creativa, de las sombras, de la perspectiva, sino manejar eficientemente AutoCAD. AutoCAD se convierte en ese dispositivo que le permite al ser humano interactuar. Pero hoy tenemos Google y nuestros estudiantes ingresan al aula con sus celulares, y si ustedes de alguna manera hablan de la perspectiva del acceso al conocimiento, pues sencillamente los estudiantes de una manera muy eficiente, muy clara y muy puntual pueden acceder al conjunto de conocimientos de manera inmediata, no tienen que esperar a salir. No hay que enseñarles los sistemas paradigmáticos, hay que enseñarles a buscar información. Entonces, en ese caso, dentro de esa perspectiva, miren que el papel de nosotros los docentes empieza a cambiar significativamente. Y no necesariamente para volvernos subalternos de los dispositivos electrónicos, sino para más bien capitalizar de una manera mucho más adecuada los diferentes entornos en los que se produce el conocimiento actualmente. No le hagamos la guerra a Facebook, no le hagamos la guerra a Twitter, no le hagamos la guerra a ninguno de estos dispositivos de redes sociales. Ahí aparece una nominación absolutamente interesante en donde podemos hacer prácticas sociales de impacto utilizando específicamente la etnografía virtual. Y dentro de esa lógica, ustedes van a encontrar, por ejemplo, lo que determina, o por ejemplo, un autor es un artista visual que se llama Joan Fontcuberta y establece una reflexión acerca de la construcción de la imagen a través de las representaciones en las redes sociales. Bueno, no solamente eso, pero pues utiliza también la representación en las redes sociales para identificar la manera en que se producen las identidades sociales de las comunidades. Entonces, dentro de esa perspectiva, el uso de herramientas virtuales para el análisis de fenómenos sociales es absolutamente válido. Ustedes no tienen que esperar necesariamente hacer una práctica de intervención social para que determinada práctica se entienda como desde un impacto social particular. Utilicemos la perspectiva de la etnografía virtual, hagamos ejercicios de reconocimiento, de comprensión analítica de lo que ocurre en las diferentes redes para apropiar un poco ese campo de discusión para poder hacer un impacto real sobre esa perspectiva. Pero también hay unas herramientas de georreferenciación que son absolutamente interesantes y profundas. Y esas herramientas de georreferenciación que plantea Google me van a permitir identificar en tiempo real específicamente qué es lo que se produce en un contexto particular. Entonces yo no necesito necesariamente salir a habitar. Yo lo único que necesito es dentro de la misma aula, dentro de las mismas lógicas inclusive que nos permite la pospandemia y la pandemia inicialmente, pues
hacer unos ejercicios de interrelación y de interconexión para construir redes, establecer las lógicas en las que se produce de alguna manera pues todos los circuitos sociales y de alguna forma utilizar todos estos elementos derivados, por ejemplo, de Google Analytics y otros elementos particulares. Pero también las herramientas de ecomapas digitales. Y esos ecomapas tienen que ver con también lo que de alguna forma hace más o menos unos 20 años empezó a desarrollar Gloria González con la nominación de la cartografía social. Y es que no puede existir necesariamente una comprensión de la geografía sin lo humano. Y todo cuanto ocurre dentro de la perspectiva geográfica tiene sentido porque hay humanos que le dan sentido a esa perspectiva. Por tanto, dentro de la lógica de los ecomapas van a aparecer otras dos nociones que son sumamente importantes que podemos capitalizar y atesorar desde una manera muy interesante para generar pues la comprensión de lo que significa habitar en un cierto espacio, que tiene que ver con la topofilia, ¿sí? La topofilia y la topofobia. Y es esos impresiones que me dan a mí esos lugares en los que habito. No paso por determinado lugar porque ese lugar es un lugar de violencias, es un lugar de muertes, es un lugar complejo que determina unas ciertas facultades que en mi imaginario empiezan a afectar la relación que yo tengo con el entorno. Y preguntar por esos elementos, esos no lugares, esos aspectos no habitados que ocurren dentro de la lógica pues del reconocimiento de habitar el espacio son absolutamente interesantes, y uno puede incorporar, por ejemplo, ecomapas digitales en sus prácticas de relacionamiento o de impacto social. Miremos qué es lo que ocurre, miremos cuáles son los fenómenos que de alguna manera se relacionaron con que yo tengo una determinada percepción sobre determinado lugar, y eso puede ser aceptado desde cualquier lugar cognoscitivo. Pero, por ejemplo, el otro elemento importantísimo es el empleo de software de análisis cualitativo. Y dentro de esta lógica, profes, no necesariamente yo tengo que tener en mi clase un ejercicio explícitamente relacionado con la perspectiva pues, del impacto social utilizando una serie de estrategias, sino que también yo voy a establecer de una manera muy puntual y muy clara, en este caso, cuál sería, ¿sí?, la manera en que me voy a acercar al análisis de la información, porque la criticidad es un aspecto fundamental para el desarrollo del impacto social. ¿Y en qué sentido? En que cuando la persona afina su mirada, mira más allá del discurso, puede establecer las otras lógicas de interacción que van a producir el sentido con lo que un discurso es producido, empezamos a desarrollar unos ejercicios interesantísimos. Entonces, incorporar dentro de nuestras prácticas el Atlas TI, el Quadax, el Ethnograph, el en vivo y otros elementos de análisis cualitativo que resultan ser interesantísimos dentro de esa perspectiva, ayuda muchísimo. Pero también los software de analítica de datos. Miren, profes, si nosotros incorporáramos en nuestras prácticas, por ejemplo, el Google Analytics, pero por ejemplo hay algunos programas vistos desde la página, por ejemplo, de Naciones Unidas, donde ustedes pueden encontrar una georreferenciación acerca de las problemáticas sociales en determinados contextos. ¿Cuáles son los factores de afectación ambiental que tiene un determinado contexto, una determinada población? ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, de violencias, los factores asociados específicamente a los robos, por qué ocurren en determinados lugares? Todos esos elementos que de alguna manera también nos permiten identificar y complejizar el problema. Es decir, cuando producimos de todas formas una reflexión disciplinar derivado de una intencionalidad académica puntual, en donde nuestros estudiantes tienen que resolver un problema que se deriva de su proceso o su proceder asociado al campo disciplinar, podemos incorporar esos otros factores que no necesariamente están asociados de manera directa, pero que ayudan a complejizar de una manera mucho más adecuada la relación que tiene el sujeto con sus entornos. Entonces, miren el segundo elemento. El primero son la incorporación de los principios de la educación para el desarrollo.
efectivamente, desde la perspectiva práctica, que no necesariamente tienen que ser desde abordajes conceptuales. Pueden ser elementos de prácticas cotidianas donde ustedes reconocen la diversidad, incluyen otras diferencias, otras perspectivas diferenciadas, reconociendo, por ejemplo, la lógica de la medicina ancestral dentro de la perspectiva de un abordaje de un fenómeno particular, o, por ejemplo, las lógicas de las miradas de los campesinos frente al uso de la tierra y al reconocimiento de ciertos factores, o las perspectivas de organización que tienen los diferentes sectores comunitarios para, no sé, qué sé yo, favorecer un desarrollo particular, pero hay una serie de elementos en donde se implican saberes cotidianos y contextualizados que me permiten dar respuesta a esta lógica, pero también otras maneras de conocer, otras lógicas, mirar la otra posibilidad, es decir, tal vez existe un sistema paradigmático de carácter ordenador, pero existen otros que puedan ser incorporados dentro de sus prácticas disciplinares, y con ese mero ejercicio, con la posibilidad de incorporar otras perspectivas de diferencia, ya estamos haciendo un ejercicio relacionado con impacto social. Pero también cuando decimos, listo, no tenemos que hacer una práctica social en donde ustedes salgan al campo, habiten el espacio y transformen una realidad, sino habiten sus redes sociales, utilicemos lo que hay, miremos, analicemos, comprendamos cómo es que se mueve, cuáles son las características del relacionamiento con el entorno, empecemos a dinamizar estrategias desde nuestras propias disciplinas para establecer una lógica clara del abordaje de nuestros procesos formativos. El tercer elemento, estrategias didácticas de responsabilidad social. Miren lo importante, esas estrategias didácticas de responsabilidad social, que tienen que ver con estrategias didácticas de orden participativo. ¿Y cuáles son esas estrategias didácticas de orden participativo? Metaplan, árbol de problemas. En vez de que los estudiantes de alguna manera desarrollen estrategias sencillamente de que lean un texto, cojan ese texto y hagan una exposición, bueno, pongamos ejercicios de orden participativo donde incorporemos el metaplan, traigamos los elementos de la investigación-acción participativa, lo del árbol de problemas, identifiquemos los diferentes factores que afectan un fenómeno determinado que por más disciplinar que sea, tiene unas afectaciones sociales puntuales. Estrategias de interdisciplinariedad, una perspectiva de una mirada interdisciplinar en donde de alguna manera abordamos un fenómeno que puede ser visto con otras perspectivas y que de alguna manera puede complejizar la mirada de nuestros procesos, de nuestros estudiantes. Eso ayuda a la configuración de los estándares particulares para poder identificar el impacto social en una comunidad. El otro es referencia a los contextos locales, profe, porque es sumamente importante. Los estudiantes, insisto, estamos en una sociedad de la web 3.0, 4.0, la revolución de las comunicaciones, tenemos Netflix, podemos saber mucho más inclusive de familias que no existen, por ejemplo, de los Simpson, podemos saber mucho más de ellos que de nuestro propio vecino. Estamos cada vez más desconectados de la realidad casual de lo que ocurre dentro del barrio. Estas unidades de habitación nos acercan, nos hacinan, pero nos alejan conceptualmente. Interesante empezar a mirar esas perspectivas locales, qué es lo que ocurre, cómo se construyen las redes, cuáles son los sistemas de participación colectiva dentro de esa lógica, y preguntar por lo que ocurre en el entorno barrial. ¿Cómo se da un determinado fenómeno en el entorno barrial? Qué sé yo, no soy muy cercano a las ciencias fácticas, pero cuando uno, por ejemplo, establece la lógica artística, uno puede establecer lógicas de habitacionalidad del espacio a través de la fotografía, donde se ubican esos no lugares, esos espacios en donde empiezan a ocurrir cosas de una manera clara y específica. Reconocer las entidades y colectivos de participación comunitaria en los territorios. Y esto sí que le impacta directamente a los desarrollos de las propuestas que nos plantea el 1330, profes. Porque uno de los elementos fundamentales para la construcción de los resultados de aprendizaje asociados al 1330 es los mecanismos de interacción. ¿Usted con quién construye conocimiento? Usted desde la ingeniería localmente, ¿con quién construye conocimiento?
Usted desde la arquitectura, desde la educación, desde el trabajo social, desde la psicología, ¿con quién construye conocimiento? Desde la administración. Debe haber entes locales que les permita a los estudiantes interactuar y que de alguna manera esa interacción también obedece a un impacto social, profesores. Pero también las posibilidades de trabajo en red. 3 elementos generales que tienen unas características sumamente interesantes dentro de esa perspectiva. Entonces, principios de la educación para el desarrollo a través de la incorporación de lenguajes diversos, sistemas de pensamiento complejos que permitan discutir desde otras perspectivas las lógicas en donde se opera y se establece el desarrollo del conocimiento en su aula. Herramientas virtuales, el reconocimiento de estrategias que le permitan analizar desde la perspectiva del uso de las herramientas que ya tienen a la mano, la posibilidad de reconocer los diferentes fenómenos sociales, que miren páginas, busquen información, complejicen el fenómeno y establezcan reconocimientos diversos. Estrategias didácticas de responsabilidad social, efectivamente incorporar estrategias en el aula donde se reconozca la diferencia en el otro, se den las posibilidades del reconocimiento interactivo entre los diferentes actores locales, que se reconozca la localidad, el barrio, la vereda como elementos fundamentales del desarrollo de su proceso y las posibilidades de trabajo en red. El último, estrategias de seguimiento y de participación evaluativas. Y profes, aquí sí que hay un elemento importante dentro de esa perspectiva, porque es que cuando hacemos evaluación, nosotros no podemos pensar, si estamos pensando en un impacto social, que el único que tiene el dominio sobre la nota, sobre la evaluación, es el docente. Hay que incluir otros actores. Hay que incluir al estudiante no con esa promesa de esa calificación exacerbada que se ponen los estudiantes, que autoevalúese, 5, me pongo 5, no. Es una posibilidad de diálogo colectivo en donde reflexionemos colectivamente qué fue lo que pasó y qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno de clase, para poder intervenir frente a cuáles han sido los acercamientos comprensivos que se han venido desarrollando. Es decir, profes, utilicemos trabajo en equipo, utilicemos coloquios, conversatorios evaluativos, donde nos permitamos desde una manera sencilla, una manera adecuada, reconocer el diálogo con el otro, reconocer esas perspectivas que les facilitaron o les dificultaron el acceso al conocimiento, que nos permitamos identificar cuál es ese factor humano del relacionamiento con el otro en el aula. Herramientas desde una perspectiva de una mirada situada, profes. Y la evaluación contextualizada es absolutamente importante. Es decir, yo no puedo establecer una evaluación desde un dominio externo, desde lo que ocurre dentro de mi perspectiva de abordaje evaluativo. Lo voy a decir de otra manera. Es decir, yo no puedo pensar que un estudiante sencillamente sabe, qué sé yo, sacar la media. Pues sí, saca la media, chévere, en estadística, saca la media. Pero es que saca la media pensando que le va a servir para poder desarrollar o desplegar unas ciertas funciones desarrolladas desde la perspectiva de su propia disciplina, que a su vez estaría establecida desde una mirada contextualizada. El enfoque problemático del conocimiento es sumamente importante dentro de esta lógica del abordaje del impacto social, porque es que el enfoque problemático le va a permitir a la persona identificar cuáles son esos factores de afectación evidentes dentro del proceso formativo. Y efectivamente estrategias de metacognición, de aprender a aprender, de aprender de sí mismo, de reconocerse individualmente. Profes, ¿vamos hasta ahora bien? Cuéntenme, su mercedes, quisiera saber si en el chat estamos proponiendo algo. Me gustaría escucharlo si es posible. Hasta ahora, ¿qué opinión les merece? ¿Les haya sentido esto? ¿Sirve para algo para incorporar las estrategias de impacto social en el aula? Bueno, profesor Andrei, sí, tenemos 3 comentarios. El primer comentario lo hace Dari. Nos dice, bueno, que es un gusto asistir a una de sus conferencias, profe Andrei. Otro comentario es muy pertinente el tema social vinculado a nuestras aulas de clase
Y Margarita Delgado hace el comentario de excelente ponencia. Mejor no se podría ilustrar cómo hacer docencia con impacto social. Ideas claras, concretas, ejemplos pertinentes. Mil gracias, Andrei. Bueno, pues, profesora Margarita, muchísimas gracias, profes. Pues, les voy a ser sinceros, quisiera haber hecho una presentación mucho más elaborada, pero bueno, ahí vamos más o menos. Pero dentro de esta lógica diría que aquí tenemos un primer elemento, un primer escenario en donde decimos ojalá que podamos intervenir en unos ciertos factores. Yo esperaría, por ejemplo, no necesariamente que los profesores incorporaran todo este conjunto pues, de parámetros específicos dentro de sus prácticas, con que yo incorpore 2 o 3 desde cada uno de los elementos, es decir, que tenga algunos referentes puntuales para el desarrollo de este proceso, ya empiezo a determinar cómo sería, por ejemplo, esa perspectiva de impacto social. Voy a poner un par de ejemplos a ver si me salen. A ver, ya me voy para allá. Profesor Andrei, tenemos también otra pregunta. Sí. Usted nos dirá si se la hágale, hacemos, sí, señor. Sí, no, ya bueno, hágale. Dice, doctor Andrei, ¿considera que la educación fomenta espacios de educación y construcción, más no espacios de régimen de verdad, que no existe sino que se representa en la escuela, e instrucción? Ni qué decir de la discusión de la misión, por no decir de la responsabilidad de la educación, en este caso, desde las instituciones de la educación superior común y minuto, desde espacios que deben ser sensibles, porque deben estar de cara a las problemáticas de la actual sociedad. ¿Dónde se ubicarían las funciones sustantivas frente a estos llamados que se hace de la calidad y la globalización? Uy, profe, esa es bastante complejo. Yo no podría de alguna manera, pues, que ser el único llamado para poder responder esa pregunta, pero hay 2 elementos que son fundamentales, profes, y efectivamente la educación tiende a cambiar, en la educación superior cambia, dentro de lo que sí se menciona, el profe, el nombre del profe, la profe, ¿cuál es, profe? ¿Qué hace la intervención, la pregunta? No me pusieron el nombre de la persona, dice anónimo. Jue madre, bueno, profe anónimo, profe anónima, establece un ejercicio que es sumamente importante y es que no podemos pensar en el estatuto de verdad como el principio fundamental de la universidad y menos en esta contemporaneidad. Es decir, la verdad no ocurre dentro de un fenómeno de aula, así como estábamos acostumbrados en la universidad moderna. Es decir, uno va a la universidad, recibe el conocimiento y dentro del conocimiento permite interactuar con las realidades sociales y económicas que de alguna manera determinan pues unas ciertas sociedades dentro de una perspectiva pues que positivista. Dentro de esta lógica de las universidades y el reto de la universidad es interactuar frente a diferentes regímenes de verdad en donde aparece la necesidad de reconocer que el otro tiene tanta posibilidad de reconocimiento pues de su propia realidad como yo mismo. Y de alguna manera se me ocurre, por ejemplo, hacer referencia a Boaventura de Sousa cuando habla, por ejemplo, de las epistemologías abismales y cuando dice específicamente que cuando establecemos que existe una sola verdad, ocurre la desesperanza, porque no hay forma de interactuar frente a la única verdad, solamente la aceptación inherente frente a lo que de alguna manera me es impuesto. No obstante, esos otros regímenes epistemológicos pensados desde la perspectiva decolonial le van a dar a usted la posibilidad de decir, recree el mundo, es decir, existen estos regímenes de verdad, pero también existen otras maneras de construir conocimiento, un conocimiento situado, localizado, que se escaparía desde la lógica específicamente del claustro o del aula. Hay que romper la lógica, hay unas perspectivas educativas y didácticas que hablan, por ejemplo, desde el aula invertida, pero también, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de buscar una estrategia que ya hace un tiempo se desarrolló en el mundo, que se llama el EduPunk, y la educación expandida, mire, eso es una locura, la perspectiva del EduPunk y de la educación expandida. Uno de los que mayormente relaciona un ejercicio muy puntual
dentro de esta lógica es Jesús Martín Barbero, y habla específicamente de las sociedades del conocimiento y el papel de estas para construir discursos relacionados que permitan de todas formas el crecimiento de una comunidad. Pero no solamente eso, profe, hay otros ejemplos que me parece que son absolutamente interesantes. Lo que hace ya unos 10, 15, más que unos 15 años, en la perspectiva de la ciudad educadora, pero pues desde la Secretaría de Educación sí desde el 2000, donde habla de la ciudad escuela, ciudad, escuela, que es un elemento también sumamente importante donde abre las perspectivas, donde decimos el museo, el parque, la tienda de barrio, la cancha de fútbol, son escenarios de aprendizaje de los educandos, y ahí ocurre el conocimiento porque ocurren prácticas sociales bastante interesantes. Entonces, para recoger un poco el asunto, frente a la pregunta de entonces, ¿dónde ocurre la docencia, la investigación y la responsabilidad social? Pues yo diría que de una perspectiva unificada y no fragmentada. Cuando yo establezco investigación sobre un fenómeno social en el que interactúo conscientemente, ocurren todas las dinámicas en un solo escenario, en un solo espacio. Piensen, por ejemplo, entonces, digamos que vamos a hacer un abordaje desde estadística descriptiva, abordando, por ejemplo, los fenómenos sociales en las violencias que afectan a las comunidades desde la perspectiva de la violencia de género. Y empezamos a reconocer ciertos factores, qué sé yo, asociando una perspectiva interdisciplinar entre psicología, entre administración, entre contaduría pública, y empezamos a identificar todos los factores que de alguna manera no solamente afectan el bienestar íntimo y cotidiano de las personas, sino cómo la violencia o la violencia de género también afecta los fenómenos comerciales, económicos, sociales y políticos, cómo eso se ve reflejado en la circulación del saber, y a partir de eso se construye una gran propuesta dentro de esa perspectiva. Entonces yo creo, profe, que la única manera de establecer en estos contextos contemporáneos una dinámica educativa es a partir de la integralidad del conocimiento. Yo no sé si con eso pues abordo, porque no podría responder si no abordo un poco el tema que su merced pues gentilmente nos propone. Sí, señor. Sí. Profesor Andrei, la pregunta la realizó un profesor del Centro Regional Cali, se llama Mauricio Carvajal, quien nos cuenta que en su tesis de pregrado su tema central fue la relación de topofilia y topofobia. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno la topofilia y la topofobia! ¡Qué chévere, profe Mauricio! Ese tema me parece súper interesante, porque me parece que realmente son temas contemporáneos que pueden empezar a circular de una manera más revitalizante la manera de actuar o las formas de actuar de las realidades sociales. Hablando de topofilia y topofobia, ¿saben qué? Quiero presentarles algo antes de continuar. Ustedes están en Cali. Ustedes conocen el barrio Siloé, ¿cierto? Sí, señor. El barrio Siloé es un barrio que tiene unas ciertas características particulares, y quiero mostrarles un videíto. Vamos a ver, yo no sé si coge el audio, un pequeño fragmento de un video que hace que se hace desde la Universidad del Valle, desde una propuesta de la Facultad de Comunicaciones, en donde se enseña de una manera clara y puntual a abordar ciertos fenómenos desde una perspectiva artística, desde la lógica del tema del habitar a través de las imágenes y de la fotografía. Vamos un momento, dígame, ojalá que el sonido... Profesor, tiene que darle cuando vaya a compartir la pantalla, sí. Le va a dar un espacio donde dice activar el audio. Sabe que me toca salir y volverlo a hacer, ¿cierto, profe? Pues preferiblemente, porque si no el audio no se va a dar. Listo, denme 2 segundos, porque aquí ya me perdí. ¿Sí? O si usted quiere, nosotros se lo podemos reproducir. Ah, perfecto, podría ser mucho mejor. Si quiere, profe, hagámoslo de esta manera. Le pongo solamente vamos a mirar unos minuticos de profe, nada más. Sí, señor. Espérese un momento. Bueno, mientras que mi computador está un poquito remilgoso.
Tranquilo. Mientras que ajustamos el tema del video, tenemos otro comentario y nos escriben: gracias, doctor Andrei, estas dinámicas podrían ser concebidas desde la teoría de la complejidad de pensamientos para saberes que plantea Edgar Morin. Sí, señora, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hace parte de la comprensión de la perspectiva de la complejidad. Y sí, efectivamente, bueno, hasta que logré que se paralizara mi pantalla. Vamos a ver. Ya, ahora sí, creo que ya lo estoy copiando. Profesor, igual desde aquí ya se lo vamos a proyectar, ¿vale? Ah, ¿ya lo tiene, profe? Sí, señor, perfecto, ya lo vamos a proyectar. Me parece súper bien. Si quiere, quíteme la participación que estamos mirando y yo le digo más o menos hasta dónde. Es una primera parte muy pequeña, es un proceso que empieza como una práctica comunitaria de intervención local, mientras que se va presentando. Es una estrategia de organización, ¿sí? Ya se está viendo porque yo no lo estoy viendo. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Ah, bueno, porque yo ya no lo estoy viendo. Ahora sí. Mira el poste para abajo. Sí, el poste para abajo. Ah, mira la letra, la cruzada que le seguía. Ay, está volteado. Ay, sí. Mira las cuerdas de la volteada. Mira el techo. Ay, los niños corriendo. Los niños. Vas a jugar por el techo. Casas, letreros, árboles. La luz que refleja afuera hace lo que sean las sombras. Y como estamos oscuros, entonces hace que todo sea de esa es mi opinión. Esto es una práctica de representación fotográfica, profes, en donde un colectivo de la Universidad del Valle va a Siloé y empieza a trabajar con algo que se llama la cámara obscura, que es la construcción de la fotografía a partir de un dispositivo artesanal, en donde con una lata, con un cartón perforado, se puede capturar imágenes a partir de la lógica misma de los principios básicos de la fotografía. Lo verdaderamente interesante de este proceso es que quienes empiezan a hacer la reflexión fotográfica son los niños, a partir de lo que ellos ven y perciben de su realidad. Una realidad bastante compleja, bastante fuerte, impactante, pero empiezan a incorporar o determinar lo bello y lo estético de su habitar, porque tal vez la exclusión no necesariamente es fea, perversa, horrible, sino que en la exclusión también hay unos factores de esperanza absolutamente profundos. Y eso es lo que se determina a partir de esta estrategia de propuesta que sale de alguna manera desde una lógica, digámoslo así, para acercar a las personas a la perspectiva de la imagen. Y a partir de eso se empiezan a construir unos discursos absolutamente profundos y reflexivos acerca de lo que significa habitar el espacio. Y ahí aparece, profe, el tema de la topofobia y la topofilia. Cómo comunidades de alguna manera cercanas en pleno siglo XX terminan generando unas prácticas sociales absolutamente complejas, profes. Y es un ejercicio absolutamente, digámoslo, de fácil desarrollo, en donde los intervinientes se producen a sí mismos a través de esos escenarios discursivos. Sí, me parece, si tienen la oportunidad de verlo en su complejidad, dura 1 hora y media, una hora más o menos. Pero es una prueba bastante interesante de cómo a partir de unos ejercicios pues de utilización pues de recursos de la imagen se pueden empezar a capitalizar estrategias que van a redundar o van a establecer unas prácticas sociales determinadas. Permítame, vuelvo a compartir pantalla y quiero mostrarles también otro ejercicio que tiene que ver mucho con la construcción de los idearios comunicativos desde la perspectiva de la imagen. Y pues yo les hablaba específicamente de Joan Fontcuberta, pero también quiero hablarles de uno de los autores, de una perspectiva artística muy interesante que se llama el fotodiálogo. Y esta perspectiva...
Profesor, debe minimizar nuevamente el cuadro así como al principio. Listo, ya, ahora sí. Sí, señor. Entonces ahí ustedes ven un conjunto de imágenes que son, bueno, son a partir de una reflexión desde la perspectiva, pues, de cómo se habita el mundo. Y se establece un mecanismo bastante interesante para el reconocimiento de la criticidad de los aspectos fundamentales de la imagen. Y tiene que ver entonces con el fotodiálogo. Y el fotodiálogo aparece que la regla fundamental del fotodiálogo es comunicarnos a través solamente de la imagen, quitándole toda la perspectiva de la palabra como elemento fundamental. Dejar solamente esa producción, esa creatividad particular en el desarrollo de una producción de una imagen particular. Entonces, ¿qué ocurre? La primera es una imagen producida que de alguna manera tiene una lógica específica desde una intencionalidad creativa puntual. Se le es mostrada a un segundo participante y ese segundo participante produce una segunda imagen, que esta es la que aparece ahí, sin mediar palabra, sencillamente desde lo que interpreta a partir de la primera imagen elaborada. Esa segunda imagen producida de alguna manera empieza a construir un discurso entre estas dos personas que no es un discurso verbal, es la posibilidad de habitar mundos estéticos que no son evidentes dentro de la perspectiva y el dominio de la palabra. Pero a partir de esa segunda imagen entonces se produce una tercera imagen. Y esa tercera imagen entonces es capitulada frente a la perspectiva de lo que se me plantea en la primera parte. Pero esa segunda entonces yo busco, produzco y elaboro una cuarta imagen que de alguna manera empieza a tener una interrelación dentro de este proceso. Y así nos empezamos a comunicar con imágenes, pensando, por ejemplo, que lo que realmente importa es ese diálogo de sentidos que se establece dentro de la lógica de los propósitos planteados. Vemos la segunda. Estas fotos están intervenidas, tienen unas perspectivas también de lo que producen diferentes personas en diferentes ámbitos particulares. Y dentro de esta lógica, este primer escenario es una muestra que de alguna manera es producido por un grupo académico que empieza a establecer las características del habitar el espacio y la foto como una titulación particular. Y mire que si ustedes miran de primera mano, van a ser fotos que establecen una cierta manera en que se es percibido a sí mismo. Miren la niña de la mitad. Tiene una expresión particular, tiene una forma en la que de alguna manera uno ya empieza a identificar unas maneras de reconocerse, de construirse identitariamente. Pero si ustedes miran, la mayoría de niños de tez negra tienen una mirada triste. Solamente uno no tiene una mirada triste. Y eso es objeto de análisis particular acerca de lo que puede ocurrir con específicamente la lógica de habitación particular. Entonces, profes, estas dos experiencias, tanto la perspectiva que nos plantea Siloé, un niño, y esta otra perspectiva que tiene que ver con la lógica de la intervención de los espacios, en donde o las fotonarraciones o los fotodiálogos permiten acercar al estudiante a una manera de conocer diferenciada, que no siempre está centrada dentro de la lógica de una ordenación del discurso, pues, ordenador, sino que de alguna forma nos permite introducir criticidad, nos permite identificar otro tipo de maneras de habitar el mundo de las imágenes, de la representación, de impelar a la persona que observa, tratar de reconocer ciertos factores particulares de la forma en que habita y que de alguna manera poder construir discurso local acerca de su propia habitacionalidad. Creo que todavía me quedan unos minutos, profe. ¿O vamos terminando? Ya vamos terminando, profesor. Bueno, entonces solamente voy a pasar aquí, hay estos elementos que están siendo producidos por una comunidad académica, que son estos dos factores, esas dos líneas, se van a producir o tienen la intencionalidad pues de dar de todas formas
un sentido abarcador para producir un documento que les permita a los diferentes profesores identificar esas prácticas de impacto social en su aula, que puedan incorporar otros discursos, que puedan permitirse incorporar otra discursividad, otras maneras de reconocer las diferentes lógicas de construcción pues diferenciada del discurso. Pues profes, muchísimas gracias. Perdonen primero pues todas esas dificultades tecnológicas que me pusieron en desventaja frente a este hermoso tema que tiene que ver con el desarrollo de pues habilidades tecnológicas, y pues obviamente aquí pasaron cosas que no deberían pasar, pero pues espero que sus mercedes me hayan sabido entender. Muchísimas gracias, profes, y un saludo fraterno. No, profesor André, muchas gracias a usted. Muy valiosa esta conferencia, llena de muchas experiencias, además de los comentarios activos de los asistentes. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos continuar contando con usted para futuros eventos de este tipo. Damos entonces así, gracias al profesor André por su intervención en la conferencia Impacto Social en el Aula. Les recordamos nuevamente que pueden interactuar con nosotros a través del chat, donde recibiremos sus comentarios acerca del evento y preguntas para cada conferencista.